el arrogante don Víctor, un terrateniente que se creía dueño de todo el Valle de San José, con sus alambrados interminables, intentó aplastar al humilde campesino Matías bajo el peso de deudas injustas y amenazas de ruina, pero terminó descubriendo dolorosamente que el oro no compra la lluvia y que la tierra solo obedece a las manos de quien la ama con humildad. Esta historia te enseñará que la verdadera riqueza es la libertad de una conciencia tranquila y que, cuando los hombres cierran las puertas, el cielo abre las compuertas de la justicia. Así que quédate hasta el final y no olvides suscribirte para más historias como esta. La pequeña casita de adobe de don Matías resistía el paso del tiempo en las faldas de la sierra, con paredes encaladas que se descarapelaban como piel curtida por el sol y un techo donde las golondrinas anidaban libremente, rodeada siempre por el aroma a tortillas recién hechas y el olor terroso del café de olla que se escapaba por las rendijas de madera en la madrugada fría. Mientras la neblina aún abrazaba los campos, Matías ya estaba en pie, un hombre de 60 años cuyas manos parecían hechas de la misma tierra que labraba, calzándose sus guaraches gastados y ajustándose el sombrero de palma deshilachado, preparándose para saludar al día con una oración susurrada que no pedía riquezas, sino solo la fuerza para mantener su dignidad intacta frente a la sombra amenazante de la hacienda vecina. Las 4 de la mañana marcaban el reloj interno de don Matías, quien despertaba sin necesidad de alarmas, solo con el canto de los gallos lejanos y el fresco silencio del valle que entraba por su ventana. Su primera acción era persignarse frente a una estampa vieja de la Virgen de Guadalupe, agradeciendo por un día más de vida y salud, mientras sus dedos callosos rozaban el papel desgastado con una reverencia absoluta y sincera. Salía al patio trasero donde Paciencia, su mula vieja de pelaje pardo y mirada mansa, lo recibía con un resoplido suave, vaporizando el aire gélido de la mañana serrana mientras él le ofrecía un puñado de paja fresca. Matías le acariciaba el lomo, sintiendo los huesos bajo la piel, y le susurraba que mientras tuvieran fuerza en los brazos para arar la tierra, no necesitaban deberle ni un centavo a nadie, un mantra sagrado que repetía religiosamente desde la muerte de su esposa, cuando prometió vivir solo de lo que sus propias manos pudieran producir honestamente. Al otro lado de la cerca de alambre de púas, el mundo era radicalmente distinto. Allí el sol no salía con cánticos de pájaros, sino con el rugido metálico y agresivo de tractores gigantescos que despertaban la tierra a la fuerza. En ese dominio reinaba el doctor Víctor, un joven heredero de ciudad que pisaba el campo con botas de cuero lustrado que jamás conocían el lodo y camisas de lino blanco impolutas, vestimentas más propias de una oficina ejecutiva que de la labor agrícola real. Se paseaba entre sus empleados con un teléfono satelital pegado a la oreja y el ceño fruncido, gritando órdenes impacientes sobre rendimientos, tasas de interés y plazos bancarios, tratando a sus jornaleros como piezas reemplazables de una maquinaria que debía exprimir al máximo. Para Víctor, la tierra no era una madre generosa que nutre, sino un activo financiero en su hoja de cálculo que debía generar ganancias trimestrales exorbitantes para sostener su estilo de vida de excesos, deudas millonarias y apariencias vacías. La primera ofensa directa llegó una tarde calurosa de abril, cuando Víctor detuvo su camioneta último modelo frente al portón de palo de Matías, bajando la ventanilla eléctrica solo lo suficiente para no dejar escapar el aire acondicionado de la cabina. Sin siquiera saludar o bajarse del vehículo, le lanzó una oferta ridícula por su terreno, argumentando con arrogancia que esa parcela de miseria solo estorbaba la visión panorámica de sus futuros almacenes automatizados de grano. Matías, limpiándose el sudor de la frente con el antebrazo sucio de tierra,
respondió con voz tranquila pero firme que esa tierra no estaba en venta porque allí descansaban los recuerdos y el sudor de sus antepasados. El joven soltó una carcajada seca y cruel, golpeando el volante con su anillo de oro macizo en el dedo meñique, y le dijo con desprecio que el romanticismo no llenaba estómagos, advirtiéndole que la modernidad pasaría por encima de él y de su mula sarnosa si no se quitaba del camino por las buenas. La humillación se volvió dolorosamente pública días después en la tienda de abarrotes del pueblo, el único lugar donde Matías acudía cada temporada a comprar sus semillas de maíz y frijol con sus pocos ahorros. Al llegar al mostrador con su costalito habitual, el tendero, un viejo amigo llamado Don Chema, bajó la mirada totalmente avergonzado y le negó la venta, murmurando que el doctor Víctor había amenazado con retirar sus enormes contratos de compra si alguien comerciaba con el viejo terco de la colina. El silencio en la tienda se hizo pesado y pegajoso. Los vecinos observaban de reojo, algunos con lástima y otros con curiosidad morbosa, mientras Matías sentía cómo el calor de la vergüenza le subía al rostro curtido. Sin decir una sola palabra de odio ni reclamar injusticias, dejó las semillas sobre el mostrador y salió con la cabeza en alto, aunque por dentro sentía que le habían arrancado el aire de los pulmones y apretado el corazón. El golpe de gracia vino con la sequía, o más bien con el robo descarado del agua que por derecho natural bajaba de la sierra hacia el valle para todos. Matías descubrió con horror que el arroyo cristalino que alimentaba su pequeña huerta se había convertido en un hilo de lodo seco y agrietado, pues Víctor había ordenado construir una represa ilegal río arriba para llenar sus propias cisternas industriales. Sus pocas plantas de maíz comenzaron a doblarse, amarillentas y sedientas bajo el sol inclemente, mientras al otro lado de la cerca los aspersores automáticos de la hacienda regaban el pasto decorativo con un desperdicio insultante. Fue entonces, viendo a Paciencia buscar agua inútilmente en el bebedero vacío y sintiendo el polvo seco deshacerse entre sus dedos temblorosos, que Matías comprendió que lo estaban acorralando deliberadamente para matarlo de hambre o forzarlo a pedir un préstamo bancario, buscando que quebrantara su sagrada promesa de libertad. Estoy escribiendo el bloque del acto 2. La primera noche, sin una gota de agua en las reservas, fue un tormento silencioso que calaba hasta los huesos, donde el calor del día se quedó atrapado en las paredes de adobe, convirtiendo la casa en un horno asfixiante. Matías miró su tinaja vacía y luego el balde donde quedaba un residuo turbio de líquido. Sin dudarlo, caminó hacia el corral bajo la luz de una luna indiferente y vertió el último trago para Paciencia, quien bebió con avidez mientras él se humedecía los labios agrietados solo con su propia saliva. El sonido de los grillos parecía más agudo en la sequedad, y el viento soplaba caliente, levantando remolinos de polvo que se colaban por las ventanas como fantasmas de la miseria que se avecinaba. Acostado en su catre, con el estómago rugiendo de hambre y sed, Matías sintió por primera vez el peso aplastante de sus 60 años, preguntándose si su terquedad no sería en realidad una sentencia de muerte que él mismo había firmado. Los días siguientes se convirtieron en una rutina de supervivencia extrema, donde Matías salía a buscar nopales silvestres en los cerros pelados para tener algo que comer, masticando la fibra dura con dignidad, mientras veía cómo su cuerpo se consumía dentro de la camisa que ahora le quedaba grande. Los vecinos pasaban de largo por el camino real, desviando la mirada o murmurando entre ellos que el viejo se había vuelto loco por orgullo, mientras que desde la hacienda de Víctor llegaba el olor insultante a carne asada y música de banda a todo volumen, celebrando la inminente quiebra de su vecino.
A pesar de la mugre que se acumulaba en su ropa por la falta de agua para lavar, Matías mantenía su ritual. Cada mañana se limpiaba la cara con un trapo húmedo y se peinaba, negándose a parecer un derrotado frente a los peones de Víctor que se burlaban de él desde la alambrada, gritándole que vendiera la mula para comprarse un ataúd. La crisis de fe llegó al mediodía del quinto día, bajo un sol que caía a plomo y hacía vibrar el aire sobre la tierra muerta, cuando Matías vio que las últimas hojas de su milpa se habían vuelto polvo gris entre sus manos. Cayó de rodillas en medio del surco estéril, sintiendo las piedras clavarse en sus piernas, y por primera vez en décadas no hubo gratitud en su corazón, sino una llamarada de ira incontenible que le quemaba el pecho más que la sed. Miró al cielo azul despejado, sin una sola nube de esperanza, y gritó con una voz ronca y quebrada que asustó a los pájaros cercanos. ¿Por qué permites esto, Señor? He sido honrado, he trabajado de sol a sol sin robarle a nadie, he cuidado tu creación, y ahora me dejas secar como una hierba mala, mientras el malvado prospera y engorda con lo ajeno. La oración se transformó entonces, pasando del grito furioso al llanto incontrolable de un niño perdido, mientras Matías golpeaba la tierra dura con sus puños cerrados hasta que los nudillos le sangraron. «Ya no aguanto más, padre», sollozó, dejando que las lágrimas cayeran sobre el polvo sediento, sintiéndose pequeño y abandonado en la inmensidad del valle. «Me duelen las manos, me duele el hambre, pero más me duele ver que la justicia no llega». Sin embargo, conforme el llanto vaciaba su amargura, un sentimiento de vergüenza lo invadió suavemente, bajó la cabeza hasta tocar el suelo con la frente y susurró con voz temblorosa: «Perdóname, Señor, perdóname por mi soberbia y mi rabia. Es que el dolor me ciega y el miedo me hace hablar como un necio que no conoce tu misericordia infinita». En ese momento de entrega total, cuando Matías soltó todo control y dijo: «Hágase tu voluntad, aunque sea mi fin», una paz inexplicable descendió sobre él, fresca y suave como un bálsamo invisible que aliviaba el ardor de su piel y aquietaba los latidos desbocados de su corazón. No hubo truenos ni voces celestiales, solo un silencio absoluto en su mente y una certeza repentina, una intuición pulsante que le indicaba no mirar al cielo esperando lluvia, sino mirar a la tierra, específicamente hacia un barranco seco al final de su terreno que su abuelo solía mencionar en historias antiguas. Se levantó despacio, sacudiéndose el polvo de las rodillas, sintiendo que, aunque su cuerpo estaba débil por el hambre, su espíritu estaba extrañamente lleno de una fuerza nueva y decidida que no venía de él mismo. Con una resolución que desafiaba toda lógica humana, Matías tomó su pico y su pala vieja, ignorando el mareo por la falta de comida, y caminó hacia aquel barranco olvidado, acompañado por la fiel paciencia. Bajo la mirada burlona de unos capataces de Víctor que pasaban a caballo, comenzó a cavar en la tierra pedregosa y seca, golpeando con ritmo constante bajo el sol abrasador. «¿Qué hace el viejo loco? Está cavando su propia tumba». Se rieron los hombres a lo lejos, pero Matías no se detuvo. Golpe tras golpe, rompiendo la costra dura del suelo, susurraba una y otra vez: «Si tú me das la fuerza, yo pongo el trabajo». Convencido de que en algún lugar profundo de esa tierra herida, Dios había guardado una promesa para él que ningún hombre rico podría robarle. Estoy escribiendo el bloque del acto 3. El sonido sordo del pico golpeando la tierra cambió repentinamente, pasando del clac seco de la piedra a un sonido húmedo y profundo que hizo detener el corazón de Matías. Se arrodilló temblando, escarbando con las manos desnudas como un loco hasta que sus dedos tocaron un lodo fresco y oscuro, y al apartar una roca grande vio nacer un hilo de agua cristalina, delgado como un suspiro, pero vivo. Matías se llevó el líquido a la boca,
sintiendo el sabor mineral y dulce de la bendición en su lengua, y lloró no de tristeza, sino de una gratitud abrumadora, abrazando el cuello de paciencia, mientras le decía entre sollozos que Dios no se había olvidado de ellos. Fue la confirmación íntima, el sí susurrado por la tierra antes de que el cielo decidiera hablar con toda su potencia y autoridad esa misma noche. Apenas unas horas después, el cielo sobre el valle de San José se tornó negro como boca de lobo y se desató una tormenta bíblica, un chubasco furioso que parecía querer lavar los pecados del mundo entero. Los truenos retumbaban haciendo vibrar las paredes de adobe de la casita, y el viento aullaba arrancando ramas. Pero Matías permanecía sentado en su catre, sereno, iluminado por la luz vacilante de su veladora, orando el rosario con una calma sobrenatural, mientras afuera el mundo parecía acabarse. No sentía miedo, sino una certeza profunda de que esa violencia atmosférica no venía para destruirlo a él, sino para reordenar las cosas que la codicia de los hombres había torcido, como si la naturaleza misma estuviera reclamando su equilibrio perdido a gritos de agua y fuego. Arriba, en la colina, en la mansión de don Víctor, la escena era de pánico absoluto y caos, con las luces de emergencia parpadeando y los radios de comunicación gritando alertas desesperadas. La represa ilegal, construida con prisas y soberbia para acaparar el caudal del río, no soportó la presión brutal de la tormenta. El concreto crujió y cedió con un estruendo que superó al de los truenos. Millones de litros de agua represada se liberaron en una ola violenta que no bajó hacia el pueblo, sino que, caprichosamente guiada por la orografía, barrió directamente los hilos de grano de Víctor y sus galpones de maquinaria de lujo, convirtiendo su imperio tecnológico en un lodazal de hierros retorcidos y cosechas podridas en cuestión de minutos. Al amanecer, el silencio que cubría el valle era absoluto y limpio, con un aire que olía a renacimiento y a tierra mojada. Un aroma que llenaba los pulmones de esperanza. Matías salió de su casa esperando ver destrucción, pero lo que encontró lo dejó mudo de asombro. La inundación había pasado por los costados de su terreno, depositando una capa de limo fértil y negro sobre su parcela reseca, regándola con una delicadeza casi quirúrgica. Al caminar hacia el barranco donde había cavado, vio que la fuerza de la tormenta había erosionado la pared de piedra, liberando por completo el yojo de agua, antiguo que ahora brotaba con fuerza, creando un arroyo cristalino que cantaba alegremente mientras cruzaba sus tierras, brillando bajo el sol de la mañana como plata líquida. Las semanas siguientes fueron testigo de un milagro verde que desafiaba toda lógica agrícola, pues donde antes solo había polvo, ahora crecía una milpa vigorosa y de un verde intenso que lastimaba la vista de lo hermosa que era. Las calabazas engordaban visiblemente día tras día. Los frijoles se enredaban con fuerza en los tallos del maíz y, paciencia, pastaba feliz en la hierba fresca que crecía en las orillas del nuevo arroyo. Matías, con el rostro rejuvenecido y la espalda más erguida, trabajaba cantando alabanzas, maravillado de cómo la tierra respondía al cariño de sus manos. Vendió sus primeras cosechas de verdura fresca en el mercado, y con ese dinero compró un costal de harina, café y un listón nuevo para la trenza de la estampa de la Virgen, sintiendo que la verdadera prosperidad había vuelto a su hogar. La noticia del oasis de don Matías corrió como pólvora por el pueblo, llegando a oídos incrédulos de vecinos que venían con el pretexto de saludar solo para ver con sus propios ojos el prodigio. Un peón antiguo, que había visto las humillaciones sufridas por el viejo, se quitó el sombrero ante él y le dijo con voz quebrada: «Matías, esto no es suerte, esto es justicia divina. Mientras allá arriba se pudre el grano mojado, aquí abajo florece hasta la piedra».
Matías sonreía y compartía sus elotes y calabazas con quien llegara, sin cobrarles ni un peso a los necesitados, respondiendo siempre con humildad que él solo era el cuidador, que el dueño de la huerta vivía en el cielo y que él era quien decidía a quién daba y a quién quitaba. Inevitablemente, la envidia y la desesperación hicieron que don Víctor descendiera de su colina devastada, conduciendo una camioneta llena de barro y abolladuras, luciendo por primera vez ojeras profundas y ropa arrugada. Al bajarse y ver el verdor insultante de la parcela de Matías y el agua corriendo libre, su rostro se contorsionó en una mueca de incredulidad y rabia contenida, incapaz de procesar que el hombre al que quiso destruir ahora tuviera lo que él había perdido. Caminó hasta el borde del arroyo, mirando el agua con codicia, y con una voz que intentaba recuperar su antigua arrogancia, pero que sonaba hueca, le dijo a Matías: «Esa agua viene de la sierra. Técnicamente pasa por mis tierras primero, así que tenemos que llegar a un arreglo comercial inmediato por los derechos de uso». Matías, que estaba limpiando una azada, se detuvo y lo miró a los ojos con una paz que desarmó al hacendado, sin ni siquiera dejar de apoyarse en su herramienta de trabajo. «Don Víctor», dijo con voz suave pero firme como el roble, «el agua no sabe de dueños, sabe de cauces, y esta agua estaba dormida aquí abajo mucho antes de que usted o yo naciéramos». Cuando Víctor intentó sacar su chequera temblando de frustración para comprar el manantial, Matías negó con la cabeza y sentenció: «Guarde su dinero, patrón, que le va a hacer falta para arreglar sus máquinas. Esta agua es regalo de Dios para la tierra sedienta y no se vende, se agradece y se comparte. Algo que usted nunca entendió con sus cercas y sus represas». La desesperación llevó a don Víctor a cometer un último error fatal. Intentó denunciar a Matías ante la asamblea ejidal, acusándolo públicamente de haber desviado el cauce natural del agua mediante brujería o trampas para arruinar la hacienda. El salón comunal estaba abarrotado, y mientras Víctor gritaba exigiendo la expropiación del terreno del anciano, una voz ronca se alzó desde el fondo. Era Felipe, su antiguo capataz, a quien había despedido sin paga tras el desastre de la tormenta. Con el sombrero en la mano y la mirada fija en el suelo, Felipe confesó ante todo el pueblo la verdad que quemaba su conciencia. «Nadie robó nada, patrón. Fuimos nosotros quienes represamos el río por orden suya. Y fue esa misma represa ilegal la que reventó y se llevó sus cosechas». La revelación cayó como una sentencia de plomo, transformando los murmullos de duda en un silencio pesado de indignación colectiva que aisló al hacendado en medio de la sala. Acorralado por la verdad y las miradas de desprecio de aquellos a quienes siempre había humillado, Víctor intentó balbucear excusas, hablando de inversiones y progreso, pero sus palabras sonaban vacías ante la dignidad silenciosa de Matías, quien permanecía sentado en primera fila sin decir una sola palabra de odio. El comisariado ejidal, un hombre justo que conocía el valor de la tierra, golpeó la mesa dictando el veredicto social más doloroso. No habría cárcel, pero tampoco habría respeto ni ayuda para quien había intentado matar de sed a un vecino. Víctor salió de aquel lugar caminando rápido, con el rostro ardiendo de vergüenza y el saco blanco manchado de sudor frío, sintiendo por primera vez lo que significaba ser el pobre del pueblo, no por falta de dinero, sino por la absoluta miseria moral en la que había quedado expuesto ante los ojos de Dios y de los hombres. La justicia divina no tardó en manifestarse en el mundo material con una precisión matemática aterradora, pues los bancos, al enterarse de la pérdida total de la cosecha y la destrucción de la maquinaria que servía de garantía, ejecutaron los embargos sin piedad alguna.
En cuestión de días, el valle presenció un desfile de grúas y camiones, llevándose los tractores gigantes, las camionetas de lujo y hasta el ganado fino que quedaba, dejando a la gran hacienda vacía y silenciosa como un cementerio de ambiciones rotas. Víctor se quedó solo en su mansión inmensa, rodeado de muebles caros, pero con la alacena vacía y las cuentas congeladas, descubriendo con terror que sus hectáreas de tierra, sin agua y sin manos amigas que quisieran trabajarlas, no valían más que el polvo que el viento levantaba por las tardes. El momento de la redención llegó una tarde gris, cuando el orgullo de Víctor se quebró finalmente bajo el peso de una necesidad básica y humillante: el hambre real. Caminó hasta la cerca de Matías, no como el patrón que exige, sino como el hombre que suplica, con los zapatos sucios y la postura encorvada de quien ha cargado el mundo y se le ha caído encima. Al ver a Matías desgranando maíz en el porche, Víctor intentó hablar, pero la voz se le quebró. Sin embargo, el anciano no necesitó palabras. Se levantó despacio, llenó un costal con maíz, frijol y calabazas tiernas y se lo entregó a través de la alambrada. Cuando Víctor, llorando, preguntó cuánto le debía y cómo podría pagarle si lo había perdido todo, Matías le sonrió con esa paz inquebrantable y le dijo: «Usted no me debe nada, vecino. El hambre es maestra, no verdugo. Llévelo, que el rencor es una carga muy pesada y yo ya estoy muy viejo para cargar cosas que no sirven. Estoy escribiendo el bloque del acto 5 y cierre». Con el tiempo, la pequeña parcela de don Matías se convirtió en el corazón verde del valle, no porque produjera riquezas desmedidas, sino porque siempre había suficiente para quien llegara con hambre a su puerta. Reparó el techo de su casita. Paciencia. Engordó recuperando el brillo en su pelaje, y el manantial siguió brotando con una constancia milagrosa que parecía burlarse de las sequías que azotaban la región. Matías no guardó el secreto de su prosperidad con egoísmo. Regaló semillas de su maíz resistente a todos los vecinos y enseñó a los jóvenes que la tierra no se explota a gritos ni con químicos agresivos, sino que se convence con susurros y trabajo constante, convirtiéndose así en el abuelo moral de un pueblo entero que aprendió, gracias a su ejemplo, a valorar la dignidad del trabajo propio muy por encima del brillo engañoso del oro prestado. Por su parte, Víctor no huyó de su vergüenza, sino que tuvo el valor inusual de quedarse y empezar desde cero en un pedazo de tierra rentada, cambiando sus trajes de lino importado por ropa de mezclilla y sus manos suaves por callos verdaderos y dolorosos. A veces se le veía caminar hacia el cerco de Matías al atardecer, no para dar órdenes ni presumir títulos, sino para pedir consejo humilde sobre cómo curar una plaga o cuándo era el tiempo exacto de sembrar, descubriendo que el sueño profundo que ahora disfrutaba por las noches, aunque dormía en un catre sencillo, valía más que todas las noches de insomnio y ansiedad que pasó en su cama de seda, preocupado por los intereses bancarios. Aprendió a la mala, pero aprendió finalmente, que el respeto genuino se gana sudando junto al surco y no firmando cheques sin fondo desde una oficina refrigerada. Al final de sus días, Matías se sentaba en su pórtico viendo caer la tarde dorada sobre el valle, con una taza de café humeante en la mano y la conciencia tan limpia y despejada como el cielo de octubre. Comprendió y nos enseñó a todos que la verdadera libertad no está en tener el mundo entero a tus pies, sino en no deberle nada al mundo y deberle todo a la providencia de Dios. Mirando sus manos viejas, llenas de cicatrices que eran mapas de su historia, solía decir con una sonrisa serena que el hombre más rico no es el que más tiene guardado en el banco, sino el que menos necesita para ser feliz. Porque mientras la fe sea la raíz profunda y la honestidad la semilla,
No habrá tormenta ni injusticia capaz de impedir que la bendición florezca en el momento justo. Y así fue como la humildad de un viejo campesino desarmó la soberbia de un gigante. Familia, gracias por llegar hasta el final. Si te gustó, comenta qué enseñanza te dejó esta historia y de qué país nos acompañas. Dale like, comparte y suscríbete, porque vienen más historias que Dios está usando para transformar vidas. Y no olvides dar clic en las historias que están en tu pantalla. No te las puedes perder.